Bienvenidos el día de hoy. Vamos a hablar del caso Marinero SAS. Pero primero me presento, mi nombre es Juan Sebastián Espinosa Díaz. Soy estudiante de Contaduría Pública. También soy administrador de empresas graduado. Y pues al día de hoy vamos a comprender un poco más sobre el tema de contratación laboral en Colombia y pues específicamente en el caso de Marinero SAS, que es una empresa pesquera de Tumaco, Nariño, que contrata a sus capitanes con contrato de trabajo, pero a sus cuatro operadores de pesca con contratos de prestación de servicio, ¿cierto? Pues, ¿qué vamos a ver? Si esta práctica es legal, qué pasaría si el Ministerio de Trabajo los visita y, pues, obviamente vamos a entrar en contexto específicamente en los contratos de la realidad, en los contratos de trabajo y cómo podría ser una solución legal a esta empresa. También depende mucho de la voluntad de Marineros SAS en querer enfatizar pues en la legalidad de sus contratos y en la legalidad de sus trabajadores. Pero eso es lo que vamos a ver más adelante. Primero, dando como un análisis de los elementos esenciales del contrato de trabajo, pues vamos a ver específicamente en el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo, en el cual nos dice que hay tres elementos que se deben cumplir en, valga la redundancia, los contratos de trabajo. Primero, la prestación del personal en un servicio o más práctico es la prestación del servicio que va a prestar el trabajador. Es otra forma de decirlo. Si se cumple, pues es obvio que hay que revisar esa parte del contrato laboral. El segundo elemento es la remuneración. Pues en el caso de Marineros SAS vemos que sí hay una remuneración, reciben 300.000 pesos por semana de trabajo. La ley lo llama salario, independientemente del nombre que la empresa le dé. Más adelante hablaremos pues también de la parte en el salario. El tercero y el más importante, y creo que en esto cabe en todas las realidades del país, y es el mucho más importante de todos los contratos disfrazados que pueden haber, que es la subordinación. Si hay una subordinación, por ende se entiende de que el empleado tiene un contrato de trabajo y ya no sería una prestación de servicio. ¿Por qué? Porque pues una subordinación es usted haciendo un trabajo específico, una prestación de servicios es cuando a usted lo contratan por una prestación de un servicio. Espero se me entienda lo que quiero decir. Pero bueno, entrando más específicamente en el tema, es uno, dando, viendo y analizando Marineros SAS, la subordinación se evidencia en varias partes. Uno, que están obligados a cumplir un horario. Vemos que trabajan 8 horas diarias. Deben usar el uniforme de la empresa. Se están identificando como parte de una empresa, que es otro punto. Y están sujetos a un poder disciplinario mediante llamado de atención por escrito. Se puede decir así. Y deben seguir estrictamente las órdenes del capitán. O sea, aquí en esos puntos vemos que hay una subordinación. Esto, en lo que hablaba anteriormente, vemos que convierte el contrato de prestación de servicios en una simulación. Legalmente existe un contrato de trabajo. ¿Cuál podría ser la solución legal o la forma de contratación adecuada para la empresa Marineros SAS? Debemos de tener un elemento que es el deber ser, que ante la clara subordinación, la única figura legal adecuada que debe adoptar Marineros SAS es el contrato de trabajo. O sea, no hay otra más. ¿Qué tipo de contrato? Pues específicamente y como por opinión personal debe ser un contrato de trabajo a término indefinido. ¿Por qué? Porque este tipo de regla es general y en el derecho laboral ofrece una mayor estabilidad. ¿Cómo podemos analizarlo o cómo podemos verlo? Pues los tripulantes deben de tener las mismas opciones o las mismas ayudas del capitán.
Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que los tripulantes todos deben de estar bajo la misma modalidad laboral, pues todos están subordinados. Formalizar la realidad. La empresa debe formalizar la situación ya que las labores de pesca son el objeto social permanente y la ejecución de esa tarea se da bajo órdenes y horarios. Entonces, esas son las decisiones a justificar del por qué todos deberían de tener ese contrato de trabajo. También por el principio de equidad con todos los tripulantes o trabajadores. ¿Cuáles son los riesgos y consecuencias de esta modalidad actual? Que es simular un contrato de trabajo. Uno, podemos tener una visita de inspección. También tenemos riesgos legales, consecuencias económicas, riesgo operacional. Cada una la vamos a analizar. ¿Cómo? En la visita de inspección, si el Ministerio de Trabajo realiza una visita, las consecuencias son graves y costosas. Como veníamos viendo, visita de inspección, si el Ministerio de Trabajo realiza una visita, las consecuencias son graves y costosas, pues eso también depende mucho de la parte de conformidad que tengan los pescadores o tripulantes en, en los barcos pesqueros. ¿Cuáles son los riesgos legales? La principal consecuencia es la declaración judicial de contrato de realidad, que esto obliga a la empresa a, primero, una liquidación de retroactivos, pagar todas las prestaciones sociales negadas de manera retroactiva desde el inicio de la relación. ¿Qué significa esto? Que deben de liquidar y pagar cesantías, intereses de cesantías, primas de servicio, vacaciones, por todo el tiempo que no les pagaron, eso disfrazado de contrato de prestación de servicios. Las sanciones a la seguridad social deben de pagar la totalidad de los aportes que debe asumir el empleador desde el inicio de la operación de ese trabajador. Multas del ministerio, también enfrentar multas, sanciones administrativas por el incumplimiento de las normas laborales. Y el último y el más importante para todas las empresas, pues el riesgo operacional. Además, la insatisfacción por el temor de la pérdida del empleo pueden afectar la productividad y la lealtad de los operadores de pesca, poniendo en riesgo la operación de los 5 barcos. ¿Qué podemos ver como una reflexión final? La importancia del cumplimiento normativo. La reflexión en el caso de la marineros SAS nos enseña una lección fundamental. El cumplimiento normativo no es un gasto, es una inversión en estabilidad y reputación. Eso hay que tenerlo en cuenta para todas las empresas, independientemente de marineros SAS. El principio legal. El principio legal. En la Constitución, en el artículo 53, vemos que nos dice que el Congreso expedirá un estatuto de trabajo, que es el Código Sustantivo de Trabajo. ¿Cuáles son los principios fundamentales en los que se basa este artículo? La igualdad de oportunidades de los trabajadores, cosa que no vemos porque el capitán tiene contrato, los tripulantes no. Remuneración mínima vital y móvil. Ahí venía yo al punto de un salario mínimo legal. Tampoco se está cumpliendo con ello. ¿Por qué? Porque los tripulantes están ganando 300 por semana, ¿cierto? El mes generalmente tiene 4 meses, 4 semanas, perdón. 4 por 300.000 son 1.200.000. El mínimo en este año está en 1.423.500. No estaría cubriendo una remuneración mínima. Esto debe de ser a la proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. ¿En qué nos podemos basar en eso? En que hay un riesgo. En el mar hay un riesgo. Esos tripulantes deben de tener un riesgo mayor. Por eso y por ende se debe retribuir en manera de remuneración un poco mayor y tener más beneficios respecto a otros trabajadores. Entonces, también podemos dar eh, que la realidad de la formalidad debería ser, debe ser el deber ser. Un papel puede decir una prestación de servicios, pero las acciones gritan contrato de trabajo. Esa es una de las reflexiones que podemos dar el día de hoy. Como conclusión, para Manileros SAS, la oportunidad de mejora está en optimizar su estructura de costos de manera legal, mediante la formalización de la relación, garantizando la seguridad jurídica y la tranquilidad operativa. No vale la pena arriesgar multas millonarias por ahorros ilícitos, en el caso de las contrataciones laborales.